vamos a dar inicio y continuar con el siguiente video, y en esta ocasión veremos qué son los... Primero que nada, es el análisis real y complejo en el concepto de límites, es la clave de toque que formaliza la noción intuitiva de aproximación hacia un punto concreto de una sucesión o una función a medida que los parámetros de esta sucesión o función se acercan a un determinado valor. En el análisis de los conceptos de series convergentes, derivada integral definida, se fundamenta mediante el concepto de límite. En el cálculo, especialmente en el análisis real y matemático, este concepto se utiliza para definir los conceptos fundamentales de convergencia, continuidad, derivación, integración, entre otros. Si bien el concepto de límite parece intuitivamente relacionado con el concepto de distancia, en un espacio euclidio es la clase de conjuntos abiertos inducidos por dicha métrica, lo que permite definir rigurosamente la noción de límite. El concepto se puede generalizar a otros espacios topológicos, como pueden ser las redes topológicas. De la misma manera, es definido y utilizado en otras ramas de las matemáticas, como puede ser la teoría de categorías. Para fórmulas, el límite se utiliza usualmente de forma abreviada mediante el límite como un límite de A subíndice n que tiende a A, o se representa mediante la flecha como A subíndice n que tiende a A. Según Hermann, el concepto moderno de límite tiene su origen en la proposición X de los elementos de Euclides, que constituye en base del método de agotamiento encontrado en Euclides y Arquímedes. Expuestas dos magnitudes desiguales, si de la mayor se resta una magnitud mayor que su mitad y de la que se queda una magnitud mayor que su mitad. Y si este proceso se repite continuamente, entonces quedará alguna magnitud menor que la magnitud menor expuesta. Gregory de Saint-Vincent dio la primera definición del límite terminus de una serie geométrica en su obra Opus Geometricum en 1647. El términus de una progresión es el final de la serie, al que ninguna procesión puede llegar, aunque no se le continúe en el infinito, pero al que puede acercarse más que en un segmento dado. La definición moderna del límite se remonta a Bernard Bolzano, quien en 1817 desarrolló los fundamentos de la técnica epsilon-delta para definir funciones continuas. Sin embargo, su trabajo que fue desconocido para otros matemáticos hasta 30 años después de su muerte. Agustín Louis Cauchy, en 1821, seguido por Carl Weierstrass, formalizó la definición del límite de una función que se conoció como la definición de epsilon de límite. La notación moderna de colocar la flecha debajo del símbolo de límite se debe a G. H. Hardy, quien la introdujo en su libro Un curso de matemáticas puras en 1908. Por ello tenemos el límite de una sucesión, y la definición del límite matemático para el caso de una sucesión nos indica intuitivamente que los términos de la sucesión se aproximan arbitrariamente a un único número o punto L. Si existe para valores grandes de n, esta definición es muy parecida a la definición de cuando tiende a infinito. Formalmente se dice que la sucesión AN tiende hasta su límite L, o que converge o es convergente a L, y se anota como límite de AN igual a L cuando n tiende a infinito. Si y solo si para todo valor real epsilon mayor a 0, se puede encontrar un número natural n, tal que todos los términos de la sucesión a partir de un cierto valor natural mayor que n se acerquen a L cuando n crezca ilimitadamente, escrito en un lenguaje formal y de manera compacta. El límite de una función. En el análisis real para funciones de una variable, se puede hacer una definición de límite similar a la del límite de una sucesión, en la cual los valores que toma la función dentro de un intervalo o radio de convergencia se aproxima a un punto fijo C, punto de acumulación, independientemente de que éste pertenezca al dominio de la función. Esto se puede generalizar aún más a funciones de varias variables o funciones en distintos espacios métricos. Coloquialmente se dice que el límite de la función f de x cuando x tiende a c es L, y se escribe límite de f de x igual a L cuando x tiende a c. Si se puede encontrar para cada ocasión un x suficientemente cercano de c,
tal que el valor f de x sea tan próximo a L como se desee. Para un mayor rigor matemático, se utiliza la definición epsilon delta del límite, que es más estricta y conviene al límite de una gran herramienta del análisis real. En teoría de conjuntos, también se utiliza el concepto de límite, que se puede calcular sobre una sucesión de conjuntos. Para ello, los conjuntos deben de cumplir una serie de condiciones, como puede ser monotomía creciente o decreciente, de manera más general y utilizando la definición de límite superior y límite inferior para una sucesión de conjuntos cualquiera a n. Se dice que el límite de esa sucesión existe si el límite superior y el límite inferior existen y son iguales. Si el límite primer término y el penúltimo son iguales, entonces se verifican todas las igualdades. Estos conceptos son muy útiles en disciplinas de matemáticas como la teoría de la media, especialmente en espacios de probabilidad. No es difícil construir sucesiones no convergentes donde se verifica que el límite inferior de an es menor al límite superior de an cuando n tiende a infinito. Y bien, con esto hemos llegado al final del video en el cual se ha hablado sobre los límites. Si el video les gustó, a favor de comentar, compartir, like, suscribirse y nos vemos en el siguiente video.